Saludos estimados participantes, les habla Yorceli Jiménez. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema de gran relevancia tanto para el derecho como para la criminología. Estamos hablando de las escuelas jurídico-penales y su influencia significativa en el pensamiento criminológico. Vamos a estar abordando las principales escuelas jurídico-penales. Entrando en materia, durante todos los tiempos el comportamiento humano ha sido motivo de gran interés y preocupación para los estudiosos y especialistas de diferentes disciplinas. Pero, ¿a qué le denominamos escuela? Según el diccionario jurídico elemental, una escuela son doctrinas, son principios sistemáticos que siguen o que comparten diferentes autores acerca de una disciplina específica, es decir, son corrientes de pensamiento. Ahora bien, ¿qué son escuelas jurídico-penales? Las escuelas jurídico-penales, según Jiménez de Azúa, son un cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de pensar, sobre la naturaleza del delito y el fin de las sanciones. Ahora bien, vale destacar que el derecho penal como ciencia normativa se encarga de regular los comportamientos que son descritos en la ley como delitos y las sanciones aplicables a los mismos. Por su parte, para comprender la historia de la criminología es importante conocer el debate que se han planteado las escuelas jurídico-penales y su influencia en el pensamiento criminológico. La criminología como ciencia causal explicativa indaga acerca de las circunstancias temporales y espaciales, instrumentales y personales en las que se realizó un determinado hecho punible. La criminología como ciencia se desarrolla a partir del siglo XIX. En su devenir histórico, ha sido motivo de diferentes conceptualizaciones y definiciones acerca de su objeto y método de estudio. Rodríguez Manzanera nos explica que es una ciencia sistémica, causal explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Por su parte, Pablo García de Molina afirma que es una ciencia empírica e interdisciplinaria que tiene por objeto el crimen, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, que aporta una información válida, contrastada y fiable sobre la génesis, dinámica y variables del crimen, contemplado como fenómeno individual, pero también como problema social comunitario, así como la prevención eficaz y las formas de estrategias de reacción misma y las técnicas de intervención positiva frente al infractor. El estudio de las escuelas jurídico-penales es de gran aporte a la ciencia criminológica, ya que permite elaborar científicamente un perfil del criminal y abordar el comportamiento desviado y la influencia que esto ejerce dentro del entorno social. La primera escuela que vamos a abordar es la escuela clásica. La escuela clásica se inicia o surge a partir de la última mitad del siglo XVIII, principalmente en Inglaterra e Italia. Es importante considerar que el nombre de escuela clásica se debe a que los autores de la escuela positiva, que es la escuela que surge posterior a estos planteamientos que se van a describir a continuación, le dan el nombre de escuela clásica a todo lo anterior a ellos, al conjunto de posiciones y tendencias divergentes en algunos puntos de vista y contradictorias, pero que coinciden en los aspectos fundamentales que se plantean. El mundo clásico parte de una imagen magnificada, excelsa, ideal del ser humano, como eje fundamental del universo, como amo y señor absoluto de sí mismo y de sus actos. Se establece en esta escuela que el comportamiento delictivo
se comprende como consecuencia del mal uso o de la mala administración que establece el hombre de su propia libertad en situaciones específicas. Y no se debe a un determinismo, a factores internos ni a influencias externas. Para los clásicos, el delincuente es un pecador que en vez de tomar el camino que puede y debe, toma y opta por el mal. Es decir, infringe la ley porque así lo decide, sin tomar en consideración factores ajenos, factores externos a él. Se establece por su parte en esta escuela que el dogma de la libertad que hace igual a todos los hombres no existe, es decir, no hay diferencias significativas entre el hombre delincuente y el hombre no delincuente. El delincuente optó por el mal, pudiendo haber optado por el mejor camino o el camino que socialmente es correcto, considerado correcto. Los principales postulados que se plantean en esta escuela son los siguientes. La defensa de las garantías individuales y su reacción contra la arbitrariedad y los abusos de poder, ya que en ese tiempo se cometían por parte del Estado diversas arbitrariedades en cuanto a la administración de justicia. Por eso estos autores o los principales autores de la escuela clásica trabajan en pro de defender las garantías individuales. También se busca la humanización por medio del respeto a la ley, la limitación al poder absoluto del Estado, como dije anteriormente, el libre albedrío, el delito como ente jurídico y no como filosófico, el principio de legalidad, es decir, se establecía que no existiera ni crimen ni pena que no estuviese plasmado en una ley previamente. La finalidad de la pena en ese entonces era restablecer el orden social. El derecho de castigo, el derecho a castigar al delincuente pertenecía al Estado. Allí se habla de una tutela jurídica por parte del Estado. El método que se emplea en esta escuela o durante esta escuela era el método lógico abstracto y deductivo. La pena debía ser proporcional al delito. Los principales precursores de esta escuela fueron Beccaria, Jeremy Bentham, Giovanni Carminani, Pellegrino Rossi y Francisco Carrara. Por su parte, se plantea posteriormente la aparición del positivismo. Esto fue específicamente en la segunda mitad del siglo XIX. En esta escuela se plantea ya desplazar la idea de que el hombre es dueño absoluto de todos sus actos. Y se centra esta escuela específicamente en estudiar todos los factores o las motivaciones que tiene el delincuente para devenir en una conducta delictiva. Se estudia el delito como un ente de hecho, en contraposición con la escuela anterior, con la escuela clásica, en la que el delito era un ente jurídico, un ente de derecho. Se considera que la pena debe tener una función general, es decir, una función más preventiva que represiva, y la responsabilidad del autor va a depender de la peligrosidad social que represente ese ser humano, ese individuo frente a la sociedad. Se estudia en esta escuela o se plantean los postulados de acuerdo a una dinámica de causa-efecto, es decir, el individuo va a actuar ya no movido por su libre decisión, sino por influenciado por factores internos y externos a él que lo inducen a tomar una determinada conducta. Se plantea la lucha contra el delito estudiando sus causas para combatirla. Por cómo se estudian todos esos factores motivacionales que inducen al individuo a cometer un hecho delictivo, entonces podemos plantear también políticas para prevenirlas, para tratarlas. Los principales exponentes de esta escuela son
Garófalo, Lombroso y Ferri, Enrico Ferri. Por su parte, tenemos que a finales del siglo XIX y principios del XX surge una tercera escuela o terza scuola, denominada escuela ecléctica, ya que busca tomar los aspectos positivos de las escuelas anteriormente mencionadas. Esta escuela plantea diferentes críticas a la escuela positiva, sin embargo, toma de ella los aspectos que considera más resaltantes, ¿sí? En cuanto al delito, el delito se sigue considerando que debe ser proporcional a la pena. Sin embargo, se plantea que existen factores que inducen al individuo a comportarse de determinada manera. Entonces, existen razones sociales. La pena debe cumplir una función general y en el cumplimiento de esa función general se considera la pena como carácter preventivo y no como carácter represivo. La responsabilidad del autor debe ser equivalente o proporcional al daño causado. Sin embargo, se toma en consideración también la peligrosidad del delincuente. Es decir, esta escuela lo que busca es realizar un compendio, aunar esfuerzos para tomar todos esos aspectos que considera resaltantes y de verdad influyentes en el surgimiento de las conductas delictivas. Entonces se dice que el conjunto de varias escuelas dentro de una misma corriente se reúnen en esta escuela, en esta tercera escuela. El delito es un hecho individual, pero también social. Se distingue entre imputables e inimputables, es decir, todas aquellas personas que pudiendo haber tomado el camino para lograr los objetivos, el camino correcto para lograr sus objetivos, no lo hacen, pero también de aquellos inimputables que no tienen la conciencia para discernir entre las consecuencias de sus actos. Se plantea que el derecho penal busca la reforma social de ese individuo y se busca que la pena actúe como coacción social, es decir, para prevenir esos comportamientos. Por su parte, tenemos las escuelas sociológicas, que son un conjunto de escuelas que plantean que existen factores en el entorno social que ejercen gran influencia en el comportamiento del individuo. ¿Sí? Principalmente estas escuelas son planteadas en Estados Unidos y mantiene que además de las personas y los individuos hay factores ajenos a él, factores que les son externos, que están en el exterior, que hacen que el individuo actúe de determinada manera. El delito en esta escuela es considerado como un elemento social y los principales postulados de esta escuela es que los delincuentes también son personas normales y que existen zonas específicas que son proclives a que exista mayor delincuencia y la tasa más elevada de agrupación de delincuencia se da en las zonas de transición, en las zonas de cambio, en las zonas de paso. El método que se emplea en esta escuela es el método de la observación, aplicando inmediatamente las técnicas estadísticas, porque este estudio es más a nivel general, a nivel de grupos sociales que a nivel individual. La escuela de Chicago es una de las escuelas que pertenecen a estas escuelas sociológicas. ¿Cuál sería entonces el aporte a la sociedad que generaría la aplicación de estas teorías al estudio del comportamiento del delincuente? Muchas gracias.